Comenzamos a informar y en esta oportunidad tenemos el grato placer de recibir a un invitado que nos va a hablar justamente sobre este trabajo que se viene realizando y lo que hoy se está celebrando, Día Internacional de la Lengua Materna. Y nos acompaña en piso hoy el querido profesor Luis Andrés Villanueva, que está como miembro del equipo de Fortaleza de Lenguas Indígenas del Paraguay. Profesor, gracias por este tiempo, gracias por venir, porque sabemos que estás con reuniones en un rato, pero es importante hablar de esto, del trabajo que se viene realizando y en tu caso como conocedor de las comunidades indígenas principalmente y lo que tiene que ver con la lengua materna. Y antes que nada agradecerte por la invitación, realmente me tomó de sorpresa porque creo yo que esto es muy importante lo que surge, digamos, desde aquí, porque generalmente se dicen que yo suelo escuchar que la televisión o los noticieros solo lanzan programas o noticias negativas, ¿verdad? Y esto es muy positivo, lo que hoy ustedes recuerdan y bueno, que quiere también que la ciudadanía se adentre más en el tema, porque hoy recordamos el Día Internacional de las Lenguas Maternas y también se le dice de las lenguas indígenas, ¿verdad? Bueno, profesor, sabemos que tenés un vasto recorrido con trabajos que has realizado al respecto. ¿Qué nos puedes contar de lo que es nuestra lengua materna y la lengua indígena principalmente, teniendo en cuenta que son muchísimos y algunos están lastimosamente por perderse? Claro, es interesante esto porque esto como que se va dando en cadena. Resulta ser que por mucho tiempo las lenguas madres o las lenguas autóctonas fueron prohibidas. Entonces nosotros también tenemos en el departamento que por mucho tiempo se prohibió, no solo en el departamento, en el país se prohibió hablar el guaraní por muchísimo tiempo, ¿verdad? Ustedes sabrán, ¿verdad?, que en las escuelas, al menos en la época de mi papá, mi mamá, ellos decían que estaba prohibido que los niños hablasen en guaraní. Y luego también tenemos la historia, lastimosamente, de pueblos extranjeros que llegaron al Paraguay, en el caso de Itapúa, Crisol de Razas, ¿verdad?, donde a veces el propio paraguayo tenía que adaptarse a la lengua de ellos y no ellos adaptarse al idioma del Paraguay, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo, como que la gente tenía vergüenza en un comienzo que estaba prohibido y en otro momento vergüenza de hablar el guaraní, inclusive, ¿verdad? Hoy yo creo que eso con la reforma educativa y con la enseñanza del guaraní desde el preescolar prácticamente hasta la universidad, es algo que ya no se discute, ¿verdad? Porque es normal, digamos, que la gente pueda expresarse en castellano, en guaraní, inclusive muy valorado, ¿verdad?, por muchos países, que nosotros tenemos dos lenguas. Entender también que las lenguas siempre fueron motivo también de poder, digamos, de un grupo contra otros, cuando avasallaron los idiomas. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando Corea invadió Japón, no, al revés, cuando Japón invadió Corea, entonces estaba prohibido que los coreanos hablasen el japonés. El coreano, tenían que hablar japonés. ¿Qué pasó también en la época del comunismo, donde Rusia impuso su idioma? Y hoy me dicen algunos ucranianos que ellos no tienen muy buena relación con Rusia porque durante la época del comunismo se les impuso hablar en un idioma que no era de ellos, que es, claro, que es el idioma ruso. Entonces, toda esta cuestión del idioma es muy importante para la persona y también para la cuestión de la identidad del ser humano, ¿verdad? En estos días estaba mirando una serie que es Anne, que dice Anne con E, no sé si habrán visto, una serie muy interesante, donde habla que en los Estados Unidos decían vamos a civilizar a los indígenas y es sacarle su idioma primeramente. Hay que entender también que el idioma es fuente de poder, porque una de las maneras como los que traficaban con los esclavos, cuando trajeron esclavos a América, ¿qué hacían? Los mezclaban por países o culturas diferentes, de tal manera a no poder comunicarse. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la lengua es importantísima en el desarrollo de los pueblos y en la vida de las personas, ¿verdad? Aquí en el Paraguay también nosotros tenemos 20 pueblos indígenas,
19, 20, algunos unen dos, entonces se habla 19, 20 y cada pueblo tiene su propio idioma. Eso es muy interesante. Y hace 2 años en Paraguay surgió un grupo que dentro de lo que es la coordinación de pastoral indígena del Paraguay, que es el fortalecimiento de las lenguas indígenas. También tenemos que recordar que nosotros en Paraguay prácticamente no contamos con lingüistas o con antropólogos dedicados a la lingüística, pero sí hay un alemán en el Chaco, Amadeus Benz, y él nos convocó a un grupo que formamos ahora que se llama Fortaleza de las Lenguas Indígenas. ¿Qué es la idea? Reforzar, hacer conocer las lenguas indígenas del Paraguay y sobre todo también tratar de rescatar algunas palabras, cantos de aquellas lenguas que están desapareciendo. Porque hay lenguas que sí en el Paraguay mismo desaparecen, ¿verdad? De acuerdo, profe, y discúlpame, en una oportunidad decían de que en la zona del Chaco una de las lenguas estaba desapareciendo y que ya solamente eran 2 abuelitas las que conocían, pero que eran muy reacias a abrir o dar a conocer ese lenguaje. Es en la zona de Concepción. Chaco, Concepción, donde el pueblo guaná prácticamente perdió su lengua. Pero no es que perdió, sino que fueron absorbidas por otras lenguas. En este caso fueron absorbidos por el guaraní. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos ya no hablan el guaná y se dedican al guaraní, hablan el guaraní, ¿verdad? Directo. Y las abuelas que hablan, prácticamente son solo ellas las que hablan la lengua. Se hizo un trabajo muy interesante, políticas lingüísticas del Ministerio, de la Presidencia de la República, hizo un trabajo muy interesante porque se trató de hacer entrevistas a las abuelas, diccionarios, músicas, de tal manera a que quede como un legado del idioma, ¿verdad? Pero es muy difícil ya que eso se vuelva a hablar, pero al menos que se sepa que existió un idioma. Profe, al hablar de la lengua materna en Paraguay, podemos incluir al guaraní y otras lenguas también. Claro, nosotros en nuestro caso como paraguayos, la lengua materna nuestra es el guaraní. Entonces, y que es un idioma oficial. Un idioma oficial. O sea, eso es algo interesante porque el castellano y guaraní son lenguas oficiales del Paraguay, pero la lengua guaraní es lengua materna. Entonces, nosotros nos manejamos en 2 idiomas, el idioma materno y el idioma castellano, que es el idioma que se nos impuso y que también es nuestra lengua, ¿verdad? Ahora, el caso del guaraní es interesante porque prácticamente todo el Paraguay habla el guaraní y se oficializó, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, el guaraní va a morir algún día. Es muy difícil porque es un idioma que está fuerte y está en nosotros, ¿verdad? Yo creo que nosotros si algo que nos enorgullece es nuestro idioma, que es el idioma guaraní, ¿verdad? Profe, hablamos entonces de 20 comunidades a nivel nacional. Nacional. Ya, que serían 20 comunidades indígenas que son, que tienen su propio lenguaje, que tienen su forma de hablar. Por regiones, ¿cuánto tenemos? Bueno, son 20 comunidades indígenas divididas en 5 grandes familias lingüísticas. Familias lingüísticas son las que tienen la raíz de un idioma. En este caso, el pueblo guaraní, tupí guaraní, la familia lingüística de los tupí guaraní tienen 5 pueblos, que es de los Abachiripá, Mbua guaraní, Pajitanhuiterá, Guaraní Ñandeva y los H, que tienen su raíz en el guaraní, pero no es el guaraní nuestro, ¿verdad? Pero sí de la familia lingüística guaraní. Luego están por ejemplo, los ayoreos, los mascoy, los com, los nibaclé, los macá. Ellos tienen su propia lengua, su propio idioma. Y hay idiomas muy fuertes, por ejemplo, el idioma nibaclé del Chaco, que es en el Chaco, ese es un idioma que está fuerte y tienen sus propios libros, sus textos de la escuela nibaclé, sus cantos. El idioma com tienen textos, hay inclusive en internet una aplicación para un diccionario com castellano. O sea, hay mucho, se hace mucho en relación a las lenguas indígenas en el Paraguay. A nivel departamental, profesor, ¿cómo nosotros en el caso en Itapúa tenemos solo un pueblo indígena propio del departamento de Itapúa, que es el pueblo Mbua.
Y luego está la comunidad Macá aquí en Itapazo, pero los Macá no son de Itapúa. Los Macá son de Mariano Roque Alonso y son vendedores ambulantes y están en Encarnación, Ciudad del Este y algunas que otras ciudades grandes del Paraguay. Pero algo muy interesante en los Macá, creo que eso es para rescatar. Los Macá hablan Macá y prácticamente ellos no tienen ningún tipo de mezcla, digamos, con la sociedad nacional, ni siquiera con los otros pueblos. Ellos en la escuela aquí, Macá, que está en Itapazo, ellos tienen textos en Macá, los niños hablan en Macá. Es algo muy interesante el pueblo Macá. También. En cambio, el pueblo Mbugá, ellos se guaranizaron. Ellos hablan el guaraní paraguayo y no el guaraní Mbugá. Pero tiene similitud en las pronunciaciones. Tiene similitudes, pero no, es muy difícil entender si hablan en Mbugá, ¿verdad? La idea del pueblo Mbugá ahora es crear el currículum Mbugá, también textos en Mbugá, pero eso es muy complicado porque requiere mucha inversión, Claro, mucho dinero, claro. pero están en ese trabajo. Profe, dentro de lo que justamente se da a este año, se trabaja en esa propuesta de que incluso ellos puedan tener su propio currículum en Ministerio de Educación y Sí. Ciencias para que se pueda aplicar en las instituciones educativas indígenas. Sí, en el caso de... hay pueblos que están mucho más avanzados, por ejemplo, el pueblo Abachiripá del Alto Paraná, ellos tienen textos en Aibú, que es la lengua de ellos, hasta creo que el cuarto o quinto grado ya. Y el pueblo Nibaclé tiene su propio texto, el pueblo Com. El pueblo Mbugá en este caso todavía tiene mucho camino por recorrer, pero se están haciendo grandes avances en este sentido. Por ejemplo, no sé si ustedes están al tanto que esta semana se eligió una terna de 3 indígenas que van a ocupar la Dirección General de Educación Indígena del Ministerio de Educación. Y justamente Germán Ayala, que es supervisor de Escuela Indígena de Itapúa, es uno de los que está en la terna. En la terna, Sí. que actualmente está por Ecuador. Claro, él está en Ecuador sí. y está en la terna, y está también la otra que es la cuñada de él, que es la de Cruzavie. Ella es del Chaco porque ella es guaraní occidental, no es Mbugá. También está en la terna y está uno del pueblo Abá, que es del Alto Paraná. Entonces uno de los 3 serían nuestro director, por primera vez, director de Educación Indígena del Ministerio. Del Ministerio. Sí, sí, sí. Porque hablar de supervisiones ya se cuenta a nivel departamental, se cuenta con una supervisión. Claro, todos los departamentos tienen su supervisión de educación indígena y como hablábamos también, Germán también está conmigo en el grupo de fortaleza de las lenguas indígenas y la idea de ellos es también eso, fomentar más el idioma Mbugá dentro de las instituciones, pero como le decía, hacer libros, escribir los textos, eso lleva mucho dinero y eso requiere también la intervención de lingüistas, antropólogos, que prácticamente nosotros no contamos, pero se está haciendo, realmente se está haciendo. Bueno, profesor, te agradecemos el tiempo y es grato conocer también de que ustedes forman parte de este grupo de fortaleza de las lenguas indígenas del Paraguay y que se siga trabajando en esto porque desde hace un tiempo se está haciendo ruido. Al hacer ruido significa que se está haciendo la búsqueda de dar a conocer y rescatar esto que es algo tan importante para nuestra historia y principalmente para las lenguas indígenas y la lengua materna de nuestro país. Gracias, profesor, por este tiempo. Sabemos que tenés un compromiso, pero te has dado una escapadita para venir a compartir con nosotros y cuando gustes estamos aquí para justamente dar a conocer el trabajo que vienen realizando. Yo soy el agradecido, digamos, porque me parece muy interesante que desde el noticiero, desde el canal, desde este medio de comunicación haya ese interés de querer comunicar e informar de esta fecha, ¿verdad? Que yo creo que para muchos pasa desapercibido, pero creo también que se llega a muchos hogares con la noticia y bueno, más de uno dirá, bueno, existen pueblos indígenas, existen las lenguas indígenas, existen las lenguas madre. Muchísimas gracias, profesor Luis Andrés Villanueva con nosotros aquí en esta entrega de Sur Noticias.